estudiante de Ingeniería de Sistemas del área de Programación Orientada a los Objetos 1 con el profesor José Vargas. Hoy vengo a explicar dos ejercicios. Tenemos el primero que es de figuras geométricas, que dice que escribe un programa que permite calcular el área de figuras geométricas donde se encuentra un círculo, un triángulo y un cuadrado, utilizando métodos para cada tipo de figura. El programa debe solicitar al usuario que elija la figura y proporcione los datos necesarios para calcular el área. Aquí ya tenemos el código realizado y lo vamos a colocar a prueba. Como podemos ver, nos indica que seleccionemos una figura, iniciamos con el círculo y nos pide el radio del círculo. Colocamos cualquier valor y nos da el resultado de la operación. También podemos intentarlo con el cuadrado. Damos uno de los lados y nos muestra la operación. Intentemos otra vez con el triángulo. Nos pide la base del triángulo y la altura. Sigamos con el siguiente, que es números primos. Desarrolla un programa que solicita al usuario ingresar un número entero positivo. El programa debe verificar si el número ingresado es primo o no. Para ello, crea un método llamado isPrimo, que aquí lo tenemos, que reciba como parámetro el número ingresado y devuelva un valor booleano, indicando si es primo o no. Dentro del método principal utiliza un ciclo para verificar si el número es divisible únicamente por 1 y por sí mismo. Si el número es primo, muestra un mensaje indicándolo, de lo contrario, muestra un mensaje indicando que no lo es. Aquí tenemos el código y lo vamos a colocar a prueba. Nos indica que ingresamos un número, que hacemos un 2, y nos dice que este sí es primo. Ingresemos un 5, y acá también que es un primo, 7, y un 9, pues nos indica que este es falso. Profesor José Vargas, buenas tardes. Este es mi ACA, David Lombo, Ingeniería de Sistemas. Aquí podemos ver el código de temperatura, el pseudocódigo de temperatura, las líneas de código y vamos a ponerlo a correr. Esperamos que el terminal inicie. Iniciando el terminal. Inicialmente yo puse varios grados, no solo grados Celsius, sino me calcula absolutamente todos, como Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine y Celsius. Como vemos, está aquí pidiéndonos una temperatura en grados Celsius que se estandarizó. Le ponemos, por ejemplo, 34 grados. Y me hace el cálculo de los otros grados. Tenemos el de medidas. El de medidas también se parametrizó con varias medidas, se pusieron líneas de código para convertir a varias medidas, en este caso longitud, peso, volumen. Y se adicionó un ítem más para salir de los parámetros del código para no ingresar más código. Se le puso un break. Entonces vamos a darle a correr. Iniciando el código, está iniciando la terminal. Ya como vemos, inició la secuencia de medidas y está solicitando el parámetro para convertir la medida. Vamos a ponerle una de longitud, me pide de metros a pies o de pies a metros, la inversa, entonces le vamos a poner de metros a pies. Le vamos a ingresar 23 metros
y los convierte a pies en este modo. Y vamos a averiguar la de peso. Entonces, aquí me calcula de kilogramos a libras y de libras a kilogramos. Como eh, por ejemplo, un kilogramo. Perdón, lo ponemos a kilogramos, le ponemos 65 kilos y me lo pasa a 143.3 libras. Lo mismo con masas, en este caso volumen. Me pasa de litros a galones o de galones a litros, de modo inverso. Vamos a darle de galones a litros, por ejemplo le ponemos 15 galones y el resultado que me arroja es 56.78 litros. Como último le puse un botón break para salir y reinicia el sistema. Hola, mi nombre es Valeria Telles, estudiante de la Facultad de Ingeniería en la asignatura de Programación Orientada a Objetos 1. Voy a mostrar el funcionamiento de los ejercicios 2 y 8 del ACA. El segundo ejercicio nos pide realizar una factura de compra para productos. Se solicita calcular el importe igual a precio unitario por cantidad de producto. El IVA es del 19% del total. Además, hay un descuento del 10% si las compras son superiores a 200.000 pesos. Se debe mostrar lo siguiente como resultado, que es tienda Miacapó, el producto, precio, cantidad, subtotal, IVA, descuento y total a pagar. En el código, lo primero que hacemos es declarar todas las variables a usar. Después de declararlas, se calcula el precio por la cantidad, se guarda en otra variable para que no sufra modificaciones, se valida si el producto cumple con la condición del descuento superior o igual a 200.000 y se calcula el IVA después de que se aplicara o no el descuento. Como último, se imprime por consola la factura final. Vamos a darle run al proyecto y con una cantidad de pantalones que se va a llevar, se ve que no hay ningún descuento. Ahora el ejercicio número 8, que es una lotería que al generar debe generar tres números aleatorios, usar el método MathRandom, compararlos cada uno con los números 9, 7 y 5 y verificar si son correctos. Si los tres son iguales, mensaje ganó, felicidades, de lo contrario, perdiste, sigue intentando. Lo primero que hacemos es generar tres números aleatorios entre 0 y 9 utilizando el método MathRandom. Poner los números objetivos, imprimir los números generados y al verificar si los números son iguales a los objetivos, imprimir el ganó, felicidades, de lo contrario el perdiste, sigue intentando. Le damos run al proyecto. Nos vemos que los números no son iguales y nos da el mensaje perdiste, sigue intentando. Nuevamente los números no son el número 9, 7 y 5, por lo tanto nos sigue dando el mensaje perdiste, sigue intentando. Muy buenas tardes, profesor Freddy. Me presento. Mi nombre es Junior Alexander Ramírez Torres, del segundo semestre de Ingeniería en Sistemas. Aquí le presento mi código para la realización de la conversión de monedas. Pues ahí no especificó a qué moneda había que hacerla, así que lo hice fue a moneda colombiana. Entonces aquí hago mi presentación y pues el funcionamiento del código. Aquí encontraremos todo el código ya descomprimido para la realización. Entonces aquí ya ponemos
el valor en monedas que queremos cambiar. Y aquí nos va a dar los valores en dólares, en euros, yenes, libras esterlinas, franco suizo y rublos rusos. Y ya eso es todo, profesor. Ese es el código, ya listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es William Rojas. Soy estudiante de Ingeniería en Sistema en la asignatura Programación Orientada a Objetos 1. Voy a mostrar el ejercicio del punto 6, donde piden realizar un programa que solicite al usuario un número entero positivo en el cual deberá imprimir la secuencia de números primos hasta el número ingresado por el usuario, utilizando un ciclo for y un método que determine si un número es primo o no. En este programa definimos un método llamado isPrimo, que recibe un número entero y devuelve si es verdadero y si es falso o no lo es. Aquí podemos observar que en la línea 2 y 3, si el número es menor o igual a 1, directamente devuelve el programa es falso, ya que los números menores o iguales a 1 no son primos. Lo que es en la línea 4 usamos un bucle for, es para comprobar si el número es divisible por algún número entre 2 y la raíz cuadrada de ese número. Esto reduce el número de iteraciones necesarias. En la línea 5 y 6 sí encontramos un divisor, que es decir, si el resto de la división es un porcentaje a 0, entonces no es primo. Y devolvemos en la respuesta como falso. Si observamos que en la línea 7, si no encontramos divisores, significa que el número es primo y devolvemos lo que anteriormente habíamos manifestado que era falso por verdadero. En el método main hacemos lo siguiente. Lo que es en la línea 2, creamos un objeto escáner para leer la entrada del usuario. Y las líneas que son 4 a 9 usamos un bucle do-while para pedir al usuario que ingrese un número entre positivo. Si el usuario ingresa un número negativo, se le pide nuevamente hasta que ingrese un número positivo. La línea 11 imprimimos un mensaje indicando que vamos a mostrar los números primos hasta el número ingresado por el usuario. En las líneas 3 y 16 usamos el bucle for para iterar desde el número 2 hasta el número ingresado por el usuario. En cada iteración ya vamos al método isPrimo para verificar si el número es primo. Si lo es, lo imprimimos. La línea 18 finalmente cerramos el objeto escáner.